noches, El Salvador. Un placer enorme dar la bienvenida a todos ustedes en esta preciosa noche de viernes para disfrutar la entrevista 8 en punto. Ya lo habíamos adelantado en nuestras diferentes redes sociales. Esta noche estaremos conversando sobre las probables reformas al sistema de pensiones. Para abordar este tema en el estudio vamos a contar con la presencia del doctor Álvaro Trigueros, quien es director del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES. Y por supuesto también vamos a conversar con el doctor Roberto Rubio, quien es director ejecutivo de Funda-ELAC, Transparencia Internacional. Conversaremos sobre las diferentes propuestas que se han articulado al interior de la Asamblea Legislativa, cuál será el futuro de los salvadoreños con relación al tema previsional. Hasta ese momento se ha barajeado la posibilidad de una especie de madrugón al interior de la Asamblea Legislativa y poder llevar a feliz término una propuesta que desde ya muchos están articulando como probablemente inconstitucional, y desde ya están preparando cientos de recursos para plantearlos ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Eso lo vamos a conocer, por supuesto, esta noche. Quédese con nosotros. Antes, saludamos a quien gentilmente, noche tras noche, hace posible el primer segmento de su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Bueno, señores, iniciamos con gusto dándole la bienvenida en estudio al doctor Roberto Rubio, director ejecutivo de Funde-ELAC, Transparencia Internacional. Buenas noches. Doctor Rubio, un placer tenerlo en su Igual, casa. Sergio, gracias. También, con gusto, le damos la bienvenida al doctor Álvaro Trigueros, director del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES. Doctor, un placer también tenerlo en su casa. Buenas noches, Sergio, un gusto, gracias. Bueno, quisiera iniciar, caballeros, conversando sobre un tema que es inédito, es histórico, porque el próximo lunes, señores, la Sala de lo Constitucional, particularmente la Corte Suprema de Justicia, ha llamado a una vista pública, a una audiencia, al representante de la Asamblea Legislativa, que por supuesto es la presidenta de este órgano del Estado, para que justifique, fundamente, por qué no ha ejecutado la resolución que la Sala de lo Constitucional le dio término del plazo, el último día, para que pudiera homologar los intereses a todos los salvadoreños que pagan con relación a los empréstitos El Salvador, de tomar los fondos de pensiones con relación al fideicomiso. El próximo lunes se va a ventilar esta audiencia. Yo le quiero, por supuesto, dar la oportunidad al doctor Roberto Rubio, quien en alguna medida es el hecho generador de todo lo que está sucediendo, porque desde Funde Transparencia Internacional y por supuesto también FUSADES hace lo correspondiente en estar solicitando bajo la ley de acceso a la información pública información vital como esta. ¿Qué opinión le merece a usted el evento que el día lunes se va a verificar, doctor? Bueno, esto es parte, creo, de todo un debate sobre el tema de pensiones, porque hay dos cosas. Una es, digamos, esta resolución o solicitud, mejor dicho, de la Sala que le da un plazo justamente a la Asamblea para que resuelva el tema de las tasas de interés, lo que se le paga, digamos, al cotizante por sus ahorros, ¿no? Y lo otro es la reforma del sistema de pensiones. Entonces creo que la Sala pues está en todo su derecho de solicitarle a la Asamblea si le dio un plazo y lo ha incumplido. Entonces la Asamblea tiene que justificar si es que tiene un problema técnico, es que no se han puesto de acuerdo, cuáles o simplemente porque no le ha dado la gana. O sea, tiene que explicar un incumplimiento, porque acuérdate que un incumplimiento de un mandato de la Sala es desacato, ¿no? Entonces, este es un aspecto que creo, digamos, de justicia, llamémosle así, porque, y lo voy a tratar de poner en términos simples, es decir, el tema de la rentabilidad o la tasa de interés de tus ahorros, no, es algo que puede justamente aumentar tus ahorros, y si tú teniendo el dinero en el banco te pueden dar el 3, el 4%, ahora que está subiendo, tal vez te pueden dar un 4 punto y algo por ciento, y tu ahorro que estás metiendo en pensiones mes a mes está ganando menos, tú dices, bueno, ¿y por qué me quitan a mí esa libertad de yo poder tener el dinero donde me pagan mejor? Lo segundo es porque si el gobierno está pagando por determinados fondos que obtiene, hasta ahora hemos visto la noticia que está hasta pagando casi el 10% por los bonos, porque es que va a estar pagando solo el 1%. Esto obedece también a
yo diría, digamos, medida que se tomó antes de que la tasa de interés tendría que andar por la LIBOR, creo que la LIBOR más 1, que es una tasa de referencia, entonces, pero nunca se pensó que las tasas fueran a caer tanto. Entonces hay que arreglar este entuerto, y entiendo pues que el lunes solo se entra a debatir el tema de la tasa de interés. Pero lo grueso, lo más que creo que es importante es la reforma. Perfecto, ya vamos a hablar de eso, y antes de darle la oportunidad al doctor Trigueros, hay una pregunta que quizás de pronto se me viene a mí a la mente porque los salvadoreños me la han hecho llegar. ¿Cuál es la explicación, doctor, para no ejecutar esta resolución de la Sala de lo Constitucional, que no tiene nada de raro porque siempre hay una oposición a todas las resoluciones que tiene este órgano del Estado? Pero la Asamblea Legislativa incumplió el plazo para elegir al fiscal general, incumplió el plazo para elegir al Procurador General de la República, incumple el plazo para las reformas de la CIGED, de telecomunicaciones, ¿verdad? Incumple el plazo para todo, pero el último día hábil, es decir, la última plenaria, sí aprueba la ley de probidad. Es decir, esta ley que la han declarado hasta este momento como suspensión del acto reclamado y que pretendía amordazar prácticamente a la sección de probidad. O sea, explíqueme dónde va el tema, porque para aumentarse el salario, para hacer puentes, etcétera, etcétera, para eso sí son al día y al centavo, pero para lo que les mandan, no, doctor. O sea, explíqueme de pronto cómo, dónde pasa la lógica. Es que acuérdate que una aprobación o no aprobación de una ley sobre velocidad no solo depende de la complejidad técnica, depende de los intereses, de las resistencias, ¿no? Que pueda tener esta ley. No hay duda de que en el caso de la ley de probidad, como hay posibilidad que varios diputados estén en la lista de los, por ahora, 29, era de esperar que iban a tratar de sacar una ley que los protegiera, ¿no? Entonces se apuran, igual que puede ser lo de los salarios. Y el otro, digamos, las leyes que tienen que ver, ¿verdad?, con algo más grueso, provocan resistencia, porque quieras o no, el subir la tasa de interés, aunque puede ser bueno para el pensionado, para el fisco le puede hacer presión, indudablemente ahí puede generar resistencia. Ok, voy con la oportunidad del doctor Trigueros. Doctor, le traslado a usted también la misma pregunta, algo inédito, un hecho completamente diferente a lo que típicamente hemos conocido. La Asamblea va a comparecer ante el órgano judicial para justificar por qué no ha acatado esta resolución desde FUSADES, desde el departamento al cual usted dignamente dirige. ¿Cuál es su apreciación de esto? Bueno, en primer lugar, creo que lo que hay que decir es que la ley de 2006, cuando se aprobó el fideicomiso de obligaciones previsionales, cometió un error, ¿verdad? Cometió un error muy grave, y es que puso como tasa de referencia esta tasa de interés LIBOR a 6 meses, pero los ahorros de pensiones son para 25, 30 años, entonces esas inversiones deben vincularse a un referente de títulos que tengan una característica similar de 10 o 15 o 20 años para poder hacer referencia a esa tasa, no a una tasa de 6 meses. Lo más grave de esto es que cada día los trabajadores que han depositado su dinero como ahorro para pensiones está perdiendo, y cada día que pasa parece que a los legisladores no les ha importado que los salvadoreños perdamos dinero y que al final, cuando nos jubilemos, tengamos una pensión más baja. Entonces ha habido también una negligencia, cuando la solución es muy fácil: buscar una tasa de referencia con un plazo similar y se acabó. Ok. Señores, como primer punto hemos abordado este evento que se va a realizar el próximo día lunes, y por supuesto le vamos a dar cobertura como Canal 33. Vamos a una pausa. Al regresar abordaremos probables reformas al sistema de pensiones. Quédese con nosotros. Volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Doctor Rubio, doctor Trigueros. Amigos televidentes, quiero ingresar en este tema que ya habíamos anteriormente puntualizado. Las probables reformas al sistema de pensiones, y es que obviamente yo converso con todo el mundo y a la misma vez con nadie,
Y he tenido conocimiento que de pronto se van a animar en los próximos días a una aprobación así como express de este sistema de pensiones, porque es un tema que el gobierno particularmente dicen por ahí que necesita plata para gasto corriente. Yo no sé si es cierto. Lo cierto es que para efectos de ilustración me desplazo y les comento rápidamente un collage de las noticias más importantes que han acaecido en los rotativos, en las maderas, con relación a este tema. El doctor René Portillo Cuadra puntualizó: el gobierno está matando el sistema de pensiones. Citan a Cáceres para analizar pensiones. Los fondos de pensiones no le pertenecen al Estado. Tú sabes. Dabú, el gobierno se quiere robar las pensiones de todos los salvadoreños. Privatización de pensiones ha costado a trabajadores 1.350 millones, lo afirmó el doctor Salvador Arias. ¿A dónde? En 8 en punto, por supuesto. FMLN reitera que no se va a aumentar ni la edad de jubilación ni la aportación. Persiste atraso en cambiar la tasa de rentabilidad, lo que ya abordamos en el primer segmento. En peligro ahorros de pensiones por reformas. FMLN, pensiones no serían al 100%. Las noticias más importantes, nosotros nos incorporamos al set nuevamente y por supuesto le vamos a preguntar a nuestros invitados. Doctor Rubio, ¿qué de todos los titulares en las maderas de usted está de acuerdo cuando dice el gobierno se quiere robar las pensiones? Este es un chocolate envenenado, lo dijo el doctor René Portillo Cuadra, no se van a aumentar ni la edad ni la aportación en el tema de pensiones. ¿Por dónde ve el asunto, doctor? Por favor. Mira, yo creo que este es un tema demasiado serio pues para ser muy simplista, ¿no? Y tenemos, ojalá que así fuera, ¿no?, que analizar y profundizar más. Y por eso preocupa que pueda lanzarse esto de una manera sorpresiva y express, porque creo que se amerita un poco más de discusión, pero la manera como lo estamos abordando creo que no abona. Y esto te digo dos cosas. Una es que el empezarse a acusar de que quién es más ladrón, ¿va? Si el sector privado es más ladrón, o ¿va?, como dice ahí Arias, ¿va?, o el otro dice que no, también que nos están robando. Yo creo que esa no es la mejor entrada para debatir, porque ya entra con una carga y dificulta en entender esto, ¿verdad? Porque aquí no se trata de ver quién es el más malo. O sea, aquí ha habido, ciertamente estuvimos en una reunión donde justamente el ministro Cáceres, un grupo hizo un diagnóstico. Yo creo que en diagnóstico hay bastante similitud, hay diferencias obviamente de cifras, ¿no?, pero en grosso modo también los orígenes de este problema datan desde el sistema incluso actual del sistema anterior del INPEP que se viene arrastrando, y también de las medidas que se tomaron, que grosso y muy simplistamente es que, mire, yo ofrecí o di o puse un sistema, ¿verdad?, que daba bastantes beneficios, pero nunca tuve el dinero para pagarlo, ¿no? Entonces yo creé un sistema que me iba yo a basar para pagar en base a deuda. Y entonces la deuda se ha venido acumulando y ha llegado un momento que yo no creo pues que sea un momento crítico, porque todavía podemos aguantar. O sea, que no creo que esto sea dramático, que tengamos que hacer ahorita la reforma. Y creo que lo dramático es más bien el tema de las finanzas públicas, que el gobierno entonces quiera, hacer esta reforma, pero para salir del apuro fiscal. Eso sí sería, digamos, serio, y que no lo esté haciendo porque quiere realmente, digamos, darle una solución sostenible al tema de pensiones, sino que lo quiere dar es una solución al problema inmediato de caja, porque efectivamente la reforma que hemos oído, porque ese es otro punto, ni siquiera se ha sacado y conocemos, no sé si Álvaro, ustedes conocen, hemos oído tips, ¿no?, y que han cambiado, ¿va? Y ahí que sale diciendo, no, que la edad, es que ese no es el problema, si la edad le van a... No, es que el problema está en que si usted va a tener un sistema, ¿va?, que lo puede hacer o no lo puede hacer sostenible, hay que tomar una serie de medidas, ¿no? Y también otra entrada mala es empezar a discutir quién es mejor, el mixto, el privado o el público. Tampoco es la entrada, porque cualquier sistema que entre con estas deficiencias, con estos vicios, también va a tener problemas. Y termino diciendo que
con lo del apuro, porque efectivamente una reforma de lo que conocemos es que al llevarse, digamos, a todos aquellos que son casi, representan 4.500 billones más o menos de cotizaciones, de los que tienen, digamos, los que cotizan menos de 2 salarios mínimos, ¿no?, que se los llevaría para el sistema público, de alguna manera eso le permite contablemente, en papel, al gobierno reducir la deuda de pensiones, y eso creen que eso aligera. Y por otro lado, al llevarse estos cotizantes, que son ingresos, el gobierno estaría recibiendo, y eso también le quita un poco de presión a lo que está dando, ¿no? Pero lo que nosotros analizamos es que lo contable no, es decir, los papeles van a durar poquito, es más, ya al primer año ya entra el gobierno con un déficit de 200 aproximadamente millones, de tampoco es esa la solución. O sea, solucionar el apuro, sí, posiblemente te puede dar dinero y quitarte presión por un par de años, pero no es responsable más si no se ve hacia el futuro. Perfecto, su análisis sobre esta reforma, o por lo menos en alguna medida lo que hemos conocido, porque muy bien lo ha puntualizado el doctor Rubio, no hay una propuesta formal, solamente se ha sabido esporádicamente de pronto una serie de análisis donde en alguna medida el primero de ellos se le denominó el Plan Cáceres, de lo cual el ministro de Hacienda se desmarcó e ingresó el secretario técnico de la presidencia, el señor Roberto Lorenzana. Pero de lo que sabemos hasta este momento, de lo probable que puede suceder, su análisis, doctor, por favor. Sí. Bueno, yo en primer lugar quiero destacar cuál es el propósito de toda esta discusión. Y es que un día, tú, Sergio, bueno, Roberto también, yo, algún día vamos a ser viejos y ya no vamos a poder trabajar. Y entonces la pregunta que surge es, ¿de qué va a comer uno? O sea, ¿de dónde va a sacar para comer? Entonces de ahí viene la idea de crear algún mecanismo para que cuando uno ya no pueda trabajar, cuando uno ya esté viejo, se le garantice su sostenimiento, ¿verdad?, sus alimentos, su techo, su salud, y eso no se está discutiendo. Se ha creado este sistema moderno que garantiza eso, lo garantiza a través de los ahorros. O sea, si tú ahorras cuando estás trabajando, eso se va guardando, y cuando uno ya no puede trabajar, por lo menos tiene algo con qué comer. Esos son los ahorros de los trabajadores. Y ese sistema es completamente sostenible, porque la pensión de uno viene de lo que ahorró. Ese es el moderno sistema de cuentas de ahorro para pensiones, que es lo que tenemos con las administradoras de fondos de pensiones. Son cuentas de ahorro. Hay un sistema antiguo manejado por el Estado, ¿verdad? Y yo no tengo ningún problema que el Estado maneje las cosas si las maneja bien, pero la historia en este país demostró que el antiguo sistema manejado por el Estado no funcionó. Tenía más de 7.000 millones de compromiso con la población y apenas había acumulada unas reservas de cerca de 350 millones de dólares. De ahí es que vino la reforma y creó este sistema que es sostenible. Luego surge el año pasado que lo vamos a reformar, que vamos a crear uno mixto, y entonces viene un problema de contradicción del discurso del Estado. Aquí tengo un comunicado del 6 de octubre del año pasado de la Secretaría de Comunicaciones, y en este comunicado dice que luego de un proceso de análisis se conocerán las propuestas, tanto del gobierno como de los partidos políticos, pero no antes de un amplio y profundo debate que nos permita tener conciencia de la complejidad
de la gravedad y la trascendencia de este tema. Y luego, el 19 de enero de este año, se dice, ya tenemos un borrador de ley y lo vamos a mandar a la Asamblea Legislativa. ¿A dónde está el proceso de análisis? ¿A dónde está el amplio, profundo debate para que la población tenga conciencia del problema? Entonces aquí hay una contradicción entre el discurso que se hace o lo que se dice y lo que se hace. ¿Ha sido invitado Fusades a la Asamblea Legislativa a una reunión con el ministro? No, no hemos sido invitados, no nos han invitado a conocer ningún estudio. El gobierno, Banco Central de Reserva, Ministerio de Hacienda, Secretaría Técnica, hace un par de años hicieron un estudio y no lo dieron a conocer a la población hasta que hubo una lucha muy fuerte que hizo Funde a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, y gracias a eso conseguimos ese diagnóstico. Y ese mismo diagnóstico elaborado por el gobierno dice que el sistema de reparto no funcionó. Entonces, ¿por qué no se da a conocer eso? Entonces, aquí tenemos ese doble discurso. Y la pregunta es, ¿quieres tú que el que tiene doble discurso administre tus ahorros para pensiones? ¿Vamos a confiar en eso? O sea, eso lo dejo planteado como una pregunta que nos debemos hacer como ciudadanos. Y precisamente sobre ese tipo de preguntas nosotros también en las redes sociales hemos planteado, doctores, amigos televidentes, dos preguntas que por supuesto quisiéramos que usted nos acompañe con su participación. ¿Cree usted que el sistema de pensiones le dará una excelente calidad de vida al retirarse? Vea usted que el 95% aparatosamente ha dicho no y solo un 5% ha dicho que sí. Nos vamos a la siguiente cuestionante. ¿Cree usted que el gobierno está invirtiendo bien el dinero de su jubilación? Un 93% dijo que no y un 7% dijo que sí. Con estas imágenes nos vamos a pausa. Volvemos. Muchísimas gracias, El Salvador, por su preferencia. Estamos de regreso. Y por supuesto, doctores, amigos televidentes, nosotros no nos quedamos estáticos. Nos fuimos a la calle a preguntarle a los salvadoreños. ¿Cree usted que el sistema de pensiones le dará una excelente calidad de vida el día de mañana al retirarse? Y vea usted lo que nos contestaron. Bueno, según dicen, la situación del país está bastante complicada, entonces a futuro yo pienso que esto va a estar bastante difícil de que sí que nos pueda ayudar, pues, ¿verdad? Entonces la verdad no creo. Sería bueno porque la verdad con estos préstamos que nosotros tenemos con esto, estamos en la quiebra. Sí, tiene que, según lo que ganan, tendría que mantener siempre esos 12 salarios. Ahorita hay problemas con las pensiones porque prácticamente las personas están con esa gran duda que si al final nos van a dar una pensión justa. Imagínense cuando nosotros salgamos pensionados, ¿cuánto nos irán a dar? $100 al mes. Uy, nos vamos a morir de hambre. Entonces, realmente, así como está el índice de delincuencia aquí en nuestro país, nosotros ahorita, los jóvenes que estamos ahorita, está bien difícil que hagamos una edad de unos 50, 55 años que nos podamos retirar, pues. Pero si en algún dado caso llego, la verdad que yo creo que sí. La verdad que uno esperaría un retiro digno, pero así como está la situación ahorita, también está en suspenso eso, ¿verdad? No, por eso uno va juntando su retiro aparte también, un retiro propio, porque del sistema de pensiones no tengo mucha esperanza. Por supuesto, en las afueras de la Universidad Tecnológica. Doctor, hablemos un poquito del fideicomiso, porque es un tema bien interesante. Pese a que es una figura mercantilmente aceptada, el fideicomiso se utilizó en aquel entonces al no tener los votos para un préstamo internacional. Hay que hablar con nombre y apellido. En aquel momento yo recuerdo que el partido opositor, el FMLN, criticó arduamente al gobierno del expresidente Elías Antonio Saca. Si me equivoco, por favor me corrigen. Lo que a mí me llamó muchísimo la atención es que 5 años después llega el FMLN al poder y el señor Mauricio Funes sigue agarrando plata del fideicomiso. Es decir, cuénteme cómo está ese tema, porque yo ahí de pronto como que no entendía. Por favor. Esto me permite entrar a un tema más político que
aquí en la clase política a veces lo que es bueno cuando estoy en el gobierno es malo cuando estoy en la oposición y viceversa. Es decir, aquí no hay como consistencia en lo que se dice, ¿no? Y así ocurre en muchos aspectos, ¿no? Pero aquí el punto es, escuchando lo de las encuestas y la opinión de la gente, primero hay una desconfianza general hacia el sistema de pensiones. Ahora bien, la gente tiene que entender de que el privado, más bien el privado lo que tiene es un problema de rentabilidad. Ahí es, tus ahorros de alguna manera son privados y están garantizados, lo que tú metiste, eso está ahí y tienes la confianza. El problema es la rentabilidad, ¿no? Pero el público, el problema que tiene es de sostenibilidad sobre todo. Entonces la gente, cuando hace las preguntas ya sobre el gobierno, la desconfianza es mayor. ¿Por qué? Porque la gente mira que las finanzas públicas están mal, la gente mira que hay corrupción, y el esquema es, mira, yo voy a meter tu dinero en un saco común. Entonces dice, bueno, pero ¿y dónde está mi ahorro? No, es que yo te prometo que te voy a pagar. Entonces ya de promesas la gente no confía. Entonces ese es el problema que tiene el sistema público en estas condiciones. Ahí es donde se hace efectivo aquel dicho de que yo soy amigo de los políticos, pero soy más amigo de la verdad, ¿verdad? Sí. Pero lo que quiero decir es que hay una gran desconfianza en que podamos tener un sistema público y la gente desconfía del sistema de pensiones en general. Hay que aclararle que la parte privada, como funciona, es lo que tú metes es lo que tú sacas. Lo importante es que tenga una rentabilidad. Ok, doctor Trigueros, esto parecía en alguna medida que los partidos tenían un código no escrito de no abordar estos temas por lo que podía dar en las elecciones de una factura, y era una pelota de nieve que iba creciendo, no se tocaba el sistema de previsional, no se tocaba el tema del fideicomiso, solo se seguía metiendo la mano a llegar al tema o a la situación tan preocupante en el cual nos encontramos hoy por hoy. ¿Es posible realmente salir adelante ante el panorama incierto que la población salvadoreña lo ha transmitido, no lo digo yo, del sistema de pensiones y un retiro digno el día de mañana? Sí. Bueno, en primer lugar quiero dejar muy claro que el problema de las finanzas públicas no es de las pensiones. O sea, aquí, por ejemplo, tenemos el crecimiento de los impuestos, de la recaudación tributaria. O sea, desde el año 2001 hasta el 2014 ha habido un incremento de más de 2.400 millones de dólares para este año, ¿sí? Comparado con el 2000. Y las pensiones son 467 millones. Entonces el Estado ha tenido bastantes recursos para hacerle frente a sus diversos gastos. Luego tenemos el asunto de por qué se crea la crisis fiscal. Y la crisis fiscal se ha ido creando porque el gobierno gasta más de los ingresos que recibe a través de un proceso presupuestario que no está bien hecho. El gobierno presenta presupuestos falsos. Le quiero decir, por ejemplo, para el 2015, que ya terminó, ¿maquilla los presupuestos, doctor? Se maquillaron los ingresos de tal manera que cuando ya comparamos el cierre del año en ingresos tributarios, le faltaron al gobierno 314 millones de dólares. Si no puede hacer un buen presupuesto, ¿cómo entonces vamos a tener unas finanzas públicas sanas? Por el lado del gasto público, se le asigna 4 millones de dólares a la devolución de impuestos, incluyendo el IVA a los exportadores y al impuesto sobre la renta. Sumados los dos son más de 220 millones de dólares, pero el presupuesto solo asigna 4. ¿De dónde salen los otros 216 millones? Súmele los 318, ya tenemos 534 millones que hacen falta. Para el subsidio al gas, le presupuestaron 55 millones y se gastaron 64 millones. ¿De dónde salen los 9 millones que faltan?
ya llevamos 540 millones. Entonces, si no se puede hacer un buen proceso presupuestario, ¿cómo vamos a tener orden en las finanzas públicas? Okay. ¿Y cómo vamos a confiar las cotizaciones de los trabajadores a que la administre un Estado que no maneja bien las finanzas? Ok, bueno, doctor Rubio, imposible que usted nos acompañe esta noche y que yo no le pregunte a usted sobre el país estancado en la lucha contra la corrupción. Y es que de 39 puntos únicamente tiene El Salvador, de 100 puntos logró el país en el índice en el 2015. El octavo lugar en América Latina se ubicó El Salvador entre 26 naciones. Me llamó la atención este tema porque usted, particularmente representante de FUNDE Transparencia Internacional, señalaba: seguimos estancados y los que intentan debilitar los avances que se tienen en materia de anticorrupción desde la sección de probidad. Pero usted manifestó puntualmente, cuando no quieren dar a conocer los viajes, que lo vamos a conocer, por ejemplo, en los próximos días del señor Funes, y el tema del Chaparral, obviamente eso nos debilita. Y además van a dar a conocer el 23 de febrero, en audiencia pública, las declaraciones patrimoniales de los 3 expresidentes, el señor Saca Flores y el señor Mauricio Funes. Bueno, primero la evaluación de este índice y la lectura correcta que hay que hacer de este. Uno, es baja nota, estamos abajo del promedio mundial, ¿no? Lo cual ya dice bastante, porque el mundo no anda muy bien. Y luego, digamos que tiene el país, a pesar de ciertos avances que han habido con la Sala de la Constitucional, con la sección de probidad, Corte Plena, algunas cosas positivas del Instituto de Información, a pesar de eso, la nota baja, estancada. Entonces estamos realmente estancados. Desde el 2013 fue de 38, 2014 fue 39 y ahora 39, estancamiento, ¿no? Y a lo que se estanca le salen zancudos y musgo, o sea, que eso es lo que estamos viendo, que también aparecen, por el otro lado, casos que pueden explicar que a pesar de este avance, pesa tanto lo que tú estás mencionando, ¿no? El Chaparral, la falta de, digamos, lo que pasó con los gastos de publicidad, el caso de Cifrido Reyes, el caso del señor Cardosa, o sea, todos estos casos, ¿no? Creo que revelan que este país tiene importantes casos de corrupción que hay que investigar y que ninguno hasta el momento está judicializado, hasta que la sección de probidad mandó estos 2 casos a la Cámara de lo Civil de Cardosa y Leonel Flores. ¿Con estos números puede venir inversión extranjera, doctor? Mira, esto quizá depende qué, porque bueno, porque sí, es que hay una correlación, okay, entre inversión externa y índice de percepción de corrupción. Los países que tienen mejor índice hay más inversión, pero hay casos excepcionales también, o excepciones. Nicaragua tiene una nota peor que la nuestra y sin embargo tiene más inversión. O sea, hay otros factores que también influyen, ¿no? Pero, voy a una pausa, no sin antes saludar a la Caja de Crédito de Colón y por supuesto que es parte activa de la entrevista 8 en punto, al igual que todos ustedes. Acá permítame un ratito, ahí, mire qué bonito. Pero adicionalmente también invitarlos para que sigan participando en las 2 preguntas que hemos puesto en las diferentes redes sociales para usted, porque son parte vital de la entrevista 8 en punto. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador, llegamos al final de la entrevista 8 en punto, no nos resta más que agradecerle. Doctor Roberto Rubio, un placer. Cuando salgan las declaraciones patrimoniales y cuando den a conocer los viajes, particularmente el señor Funes, lo vamos a invitar acá, les guste o no les guste. Un placer. Bueno, gracias Sergio, por acompañarnos a usted, gusto. doctor Trigueros, es un gusto también. Un gusto acompañarles esta noche. El Salvador, un placer. Soy Sergio Méndez, hoy viernes 29 de enero del 2016. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta el día lunes, que descanse y una vez más, que el Señor los bendiga a todos.